Buenos días. Yo tengo otra vez el agrado de presentar un nuevo tomo de mi trabajo, que es un proyecto que, es un proyecto que se inició en el año 2020, en plena pandemia, y la idea empieza por escribir la historia de mi región, de mi lugar, de mi comarca, en clave de artículos periodísticos, sin perder rigurosidad, sin perder la veracidad histórica, pero sí intentando darle un lenguaje más coloquial e intentando rescatar lugares, personas, hechos que no son de la cotidianidad social de la conversación. Entonces, ahí están la tapa de los libros anteriores, y voy a ser un poco más breve de lo que es la presentación, porque si no me va a pasar lo que a muchos y se me va a ir el tiempo. Yo había traído un resumen para presentarles los anteriores, pero creo que la mayoría ya los conocen. Entonces, en este libro les voy a explicar qué es lo que yo intenté lograr con este cuarto tomo. En realidad está casi todo el principio del libro, unos 5 o 6 artículos dedicados a la personalidad de un hombre que fue clave en los primeros años de la Villa de 33, en la consecución de que con solo 30 años de haber sido fundada la ciudad ya se haya nombrado un departamento para hacer su lugar administrativo, con 900.000 hectáreas y con absolutamente ningún pueblo dentro de su área. O sea, 33 se crea como departamento en el 84 a instancias de don Lucas Urrutia, sin tener más de 30 años de antigüedad, la primera casa hecha en la ciudad, y con ningún pueblo, ningún centro poblado en su territorio. Hay todo después un relato sobre cuál fue el departamento que pidieron los entonces 33 y no, y cuál fue el que el Parlamento luego decidió hacerlo. También Lucas Urrutia fue el primer narrador conocido, la primera persona que contó sobre cómo era 33 en un libro de inmigrantes del año 1869, donde propugna la captación de inmigrantes italianos para formar una colonia. Es muy interesante leer lo que él dice, y después que leemos los capítulos de él, que sabemos que 33, habiendo sido un pueblo que se formó a partir de, creo que el único del interior, si no me equivoco, que está fundado por ley, pero la fundación efectiva se da a partir de una sociedad fundadora que compra los terrenos y empieza a lotear y a vender sus cosas, porque el Estado estaba saliendo de la Guerra Grande y no tenía dinero para invertir en la fundación del pueblo. Y Lucas Urrutia, habiendo llegado con solo 17 años a Uruguay en 1855, llega a 33 siendo dependiente de comercio. En pocos años pone su propio comercio, luego se recibe de escribano, y siendo escribano, bueno, ahí hace una cantidad de negocios que le permiten comprar 3 acciones de la 16, que era la sociedad fundadora. Termina siendo el presidente de la sociedad fundadora. Compra con testaferros todos los terrenos que la sociedad fundadora no había vendido, entonces prácticamente el dueño del dinero. Y acá ofrece los terrenos y dice que hay una persona que le pertenecen todos los terrenos que se los vende en módico precio. O sea que también quería no solamente el progreso, sino que quería su propio lucro, ¿no? Hay otros informes escrito por Lucas Urrutia que se considera la base de la historia de 33ina, como informe que le hace la Comisión Auxiliar de 33 a la Junta Económica de Cerro Largo, cuando éramos aún dependientes de Cerro Largo,
y otro informe que publica más tarde, 10 años después, 12 años después, 1894, en una memoria en que se hace a los 10 años de haber sido declarado departamento, hay la historia de la estancia de Lucas Borrutia, que fue una estancia que tiene características muy especiales. Es una estancia de casi 9.000 hectáreas que la consigue con inteligencia y suerte, como digo yo, porque hace un negocio y en 2 años se queda con la propiedad de la estancia. Es muy interesante leerlo. Ahí está el segundo informe, ese que hablaba de 1894, que también da detalles de la historia del 33. Acá está la contestación del informe preliminar. Y luego tengo en las páginas de este libro las biografías o apuntes para las biografías de personas que fueron muy relevantes para la historia local y para la historia nacional. En este caso, empiezo con el amigo Mancebo Rojas, hijo del comandante Mancebo, que tiene el Parque Mancebo en Maldonado, que fue el impulsor de toda la gestión cultural de la segunda mitad del siglo XX y XXIII. Seguimos con don Pancho Olivera, que probablemente muchos lo conozcan. Don Pancho Olivera también era nativo del 33, fue un investigador autodidacta, arqueólogo, y es quien con su acervo de más de 200.000 piezas donadas al Museo entonces el Museo de Historia Natural, se conforma el Museo de Antropología del Uruguay. También una persona del 33 que se destaca a nivel nacional. Luego les cuento en el libro la historia de un poeta. Fue el primer poeta premiado en el país por un concurso de poesía criolla, y en el 33 es totalmente desconocido, y es una persona que hasta en sus últimas poesías muestra las raíces al punto de que a su único hijo varón, 34 años más tarde de haber seguido el 33, le pone como nombre Orimar. Un doctor de muchísima influencia en los primeros años del siglo XX, que fue el doctor Miguel Bañales, que dejó una historia escrita inédita, la cual yo rescato en muchas partes, y además dejó el único ornitorito conocido que se descubrió en la zona de Tacuarí en 33, que también sus herederos se lo legaron hace unos años en el Museo de Antropología. La historia del profesor Homero Macedo Gorosito, una persona a la cual yo admiro y por la cual siento mucho respeto, y quería dejarlo en un libro para que las futuras generaciones sepan quién fue uno de los impulsores y de la gente que más luchó por la historia local del 33. El profesor lo conoce bien, fue compañero de él en Hoy es Historia, y fue homenajeado también en la jornada, 11 jornadas que hicimos en el 33. Luego, la personalidad de don Francisco Oliveres, Francisco Nicasio Oliveres Queraltó, fue un abogado, un prohombre, una persona progresista, un tipo que, como lo dice uno de sus admiradores, todo lo bueno que tuvo 33 en los primeros 30 años de su vida, del siglo XX, lo tuvo a Oliveres como protagonista. También fue homenajeado en la 11ª jornada que realizamos en las costas de Rimar. Y ahí les muestro algo de la historia de Oliveres, 22 años, miembro de la Sociedad Fomento 33, miembro del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, una cantidad de libros escritos que ascienden creo que a 7 u 8 entre conferencias y libros que aún no han sido superados en su contenido, como el Numismática Nacional, que es el libro más importante de numismática que tiene el país hasta el día de hoy,
escrito hace casi 100 años, ¿no? La colección numismática de Francisco Oliveres es la que da origen a la colección del Museo de la Moneda, que está actualmente en Montevideo, donada por él a su fallecimiento. Pero impresionante. Luego, como todos saben que me gusta la ruralidad y las historias rurales, rescato la historia de dos familias a través de los libros de comercio de una pulpería, la familia Fabeiro y la familia de Platz, que son los abuelos de nuestro conocido Marcos. Y el desarrollo de la historia del cómo, qué era lo que se compraba, qué era lo que se vendía, cómo se trasladaba, y el entrelazado de familias que sale de esos libros. Esa familia tiene la particularidad, por ejemplo, la familia Fabeiro, que fue un hombre que vino alrededor de 1860 de España, y en su casa encontramos un cartel, que si ustedes lo ven es muy antiguo, que dice textualmente 1865, alerta 1876, unión clamo al ser supremo jefe de familia, queremos por nuestros hijos y en favor de ellos, Francisco Fabeiro y Serafina Rodríguez de Fabeiro, que es un cartel muy característico para estar en el frente de una casa. Yo he intentado descubrir por qué en 33 hay 3 casas que tenían este tipo de carteles y no he logrado aún una explicación. Los años no son los mismos, los años son bastante corridos, pero bueno, es algo que se seguirá investigando y vamos a ver qué resulta. Hay un artículo sobre los cementerios rurales de 33 y el entorno. Yo le digo más olvido que patrimonio, pero también hay una cuota de desidia, ¿no? de la sociedad toda. Entonces trato de que con este artículo alarmar o por lo menos intentar despertar un poco a la gente con este tema. Y finaliza este libro, este cuarto tomo, un artículo sobre las primeras historias del departamento, que también hay un caso bastante curioso. 33, cuando se forma departamentalmente, recibe casi las 2/3 partes de su territorio del departamento de Cerro Largo y la otra 1/3 parte del departamento que entonces se llamaba Minas, que es La Valleja. Y curiosamente, como ya les dije, no había ningún pueblo, pero sí había 5 escuelas rurales en el área de Cerro Largo y absolutamente ninguna en el área de La Valleja. Y el primer inspector de escuelas del nuevo departamento en un año logra duplicar la cantidad de escuelas rurales en el área departamental y triplicar la cantidad de alumnos, cosa que se considera un éxito inigualable, porque no había sido igual hasta el momento. Bueno, eso es lo que yo quería presentarles. Todos ya conocen la trayectoria de los otros libros y bueno, está ahí a la venta, están todos los demás, menos el primero que está totalmente agotado. Muchísimas gracias.